pueblo. Gracias pues, Señor, porque podemos estar nuevamente dispuestos para escuchar tu palabra, rogándote, oh Dios, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, Señor, para que así tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza y podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. Vivir como es digno del Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, Señor, y poder tener vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen, oh Señor. Padre, te pido pues que nos bendigas con la instrucción de tu Espíritu, para que cada uno sea edificado y que aquellas cosas, Señor, que tú quieres darnos a entender el día de hoy, puedan ser de edificación en cada vida y en cada corazón. Padre, perdona nuestros pecados y gracias por este hermoso momento de comunión, primeramente contigo, pero también con nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome lugar, hermanos. ¿Quién lo apagó? Yo también estoy un poquito malo, pero creo que estoy más mal con el calor. Pensé que había fallado, porque ha estado presentando algunas fallas. Pero bueno, hermanos, el día de hoy vamos a celebrar una vez más esta hermosa ordenanza de nuestro Señor Jesucristo que ha dejado a la iglesia como parte de aquellas cosas que nos identifican con Él, pero también con la iglesia en su conjunto. Y hermanos, al estar queriendo preparar este sermón, estuve leyendo y analizando las 5 referencias que las Escrituras hacen con respecto a la institución de la cena de esta segunda ordenanza, del Señor Jesús, que es la cena del Señor. Como en otras ocasiones lo he mencionado, este título de cena del Señor no es el único título que la Biblia le da a esta ordenanza. También la conocemos como el partimiento del pan o la cena conmemorativa, la comunión. O sea, son diferentes formas que la misma Biblia nos enseña y que podemos reconocer, ¿verdad?, como parte de esta hermosa ordenanza. Específicamente nosotros hemos llamado a esta ordenanza el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque pues decirle cena del Señor sabemos que no vamos a cenar, ¿verdad? Entonces sería en un horario no de acuerdo con el título, pero la parte importante, hermanos, no tiene que ver con el horario, ¿verdad? Tiene que ver con lo que estamos realmente celebrando. ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando nosotros estamos participando de esta ordenanza? Acuérdense, decía Jesús, que hagamos estas cosas, ¿en qué? En memoria de Él. Esto es un memorial. Esta celebración es un memorial. Debo de tener presente en mi mente lo que Cristo hizo. Y precisamente, hermanos, a mí me llamó mucho la atención 2 expresiones que al estar leyendo los 5 referencias que hay en la Biblia respecto a la institución de esta ordenanza, fue que quise titular el mensaje, hermanos, a través de estas 2 expresiones. El título del sermón es El cuerpo partido y la sangre derramada. El cuerpo partido y la sangre derramada. Déjenme decirles, hermanos, que estas 2 expresiones, cada una de estas se encuentra en diferentes pasajes de la Biblia. Particularmente la primera parte, hermanos, la del cuerpo partido, solamente aparece una sola vez y curiosamente no en los evangelios. Y la segunda, que es la sangre derramada, la segunda expresión, esa sí aparece en diferentes evangelios. Por eso me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, vamos a ver
a través de lo que vamos a analizar juntos, hermanos, es precisamente la base de esta celebración, la base de que realmente el cuerpo del Señor Jesucristo fue partido y la sangre fue derramada. ¿Qué implicaciones tienen estas dos expresiones en el asunto, hermanos, de la redención? O en el tema de la redención. Estamos en vísperas, hermanos, de entrar a esta semana que es conocida como la Semana Santa, en la que ciertamente muchos aprovechan ese día, ¿verdad? O esos días para venir aquí a la playa, ¿verdad? Y desenfrenarse, ¿no? Pero debieran de ser días, ¿verdad?, en los cuales debiera llevar a las personas a meditar, a reflexionar sobre su condición espiritual. Pero bueno, no le vamos a pedir peras al olmo, dicen, ¿verdad? Entonces, pero sí se espera que tú y yo, que hemos conocido por la gracia del Señor, ¿verdad?, lo que Cristo ha hecho, yo sí pueda reflexionar profundamente, hacer una introspección honesta, hermanos, en cuanto a nuestra fidelidad, en cuanto a nuestra obediencia, en cómo hemos respondido nosotros al Señor en cuanto al sacrificio que Jesús realizó en favor de nosotros. Creo que son momentos muy importantes, hermanos, en que creo que debiéramos, ¿verdad?, de tener un tiempo de reflexión sincera y profunda respecto a nuestra relación con Dios. Déjenme decirles que para todo creyente debe ser importante no solo el hecho de poder participar de esta ordenanza, del partimiento del pan, sino también, hermanos, tener la bendición de comprender lo más amplio y profundo posible cada una de las implicaciones que tiene, hermanos, esta ordenanza para ti personalmente como creyente, pero también en su conjunto como iglesia. Debemos tener el mayor entendimiento posible, hermanos, para que esto no sea solamente un ritual sin sentido, que no sea una ceremonia, ¿verdad?, carente de entendimiento, que no sea solamente algo que pues simplemente se hace y ya, ¿verdad? Que solamente me como el pedazo de pan, tomo el sorbo de vino nuevo, de mosto, de jugo de uva, pero realmente no va más allá, más que simplemente un acto, ¿verdad? Una ceremonia que tenemos como iglesia. Entonces, hermanos, quiero recordarles que la base y el antecedente de esta ceremonia de la Cena del Señor es la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes de la Pascua judía? La Pascua, hermanos, es una de las ceremonias más importantes dentro del judaísmo, y con ella, hermana, apague su celular, por favor. Gracias, qué amable. ¿Mandé? Ah, ok, bueno, pero ya, ¿verdad? Gracias. Entonces, decíamos que esta ceremonia es de las más importantes dentro del judaísmo, y con ella, hermanos, los judíos celebraban su liberación de la opresión de los egipcios, pero también, hermanos, fueron librados de sus propios pecados. A veces nada más vemos, hermanos, el lado de la Pascua en el sentido de que Dios los liberó de la opresión de Faraón, ¿verdad?, y de los egipcios. Pero ¿tú crees que Israel como nación no tenía pecados que tenía que ser perdonado por parte de Dios durante esos 400 años de esclavitud? Definitivamente que sí, hermanos. Definitivamente que sí. De hecho, hermanos, muchos judíos, influenciados precisamente por la cultura egipcia, empezaron a inclinar su corazón a los dioses falsos. Y esto es algo de veras triste, ¿verdad? Por cuanto ellos habían adquirido un conocimiento de parte de Dios por parte de los patriarcas. Pero ellos, hermanos, empezaron a inclinar su corazón hacia los dioses egipcios
por lo cual era necesario precisamente que sacrificaran aquel cordero. Cada familia debía sacrificar aquel cordero como pago por sus pecados, para que el ángel de la muerte, al llegar a sus casas y al ver la sangre del cordero en la puerta, pasara por alto su pecado y no tuvieran que morir por causa de él. Acuérdate, la paga del pecado era la muerte. Ellos tenían también que morir por causa del pecado, pero ellos, atendiendo a las instrucciones divinas, dice que ellos ofrecieron aquel cordero y con la sangre, ¿verdad?, pintaron el dintel y los postes, ¿verdad?, de sus casas. Y eso fue lo que los salvó, la sangre del cordero, ¿verdad? Bueno, la obediencia a Dios, ¿verdad?, es en un sentido más profundo. Y precisamente, hermanos, la Biblia habla en cuanto a la salvación hoy por el Cordero que es Cristo, ¿verdad?, que debemos obedecer al Señor en términos de su llamado al arrepentimiento y a la fe. Somos llamados. Dice que Dios llama a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan y a que crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de eso, hermanos, es la única forma en que Dios muestra su gracia para con nosotros, y que a pesar de ser pecadores, ¿verdad?, Él nos justifica delante de Él por medio del sacrificio de Cristo. Fíjate todo lo que implica, hermanos, precisamente la ordenanza. No es tomar el pan o comer el pan. No es solamente, ¿verdad?, tomar una copita. Obviamente, hermanos, lo decimos, pero ahora me voy a adelantar. Los que participan de esta ordenanza deben ser personas que ya han obedecido al Señor primeramente a través de la primera ordenanza, que es el bautismo. Si la persona no se bautiza, no puede participar de esta segunda ordenanza. Recuerden que Dios es un Dios de orden. Y primero va el 1 y después el 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la primera ordenanza? Bautismo. ¿Y la segunda? La cena del Señor o el partimiento del pan, como le queramos decir, ¿verdad? Entonces no puedo ir al 2 si no voy al 1 primero. Y dicho sea de paso, aprovecho para que todo aquel que en verdad ha creído en Cristo y puede reconocer en Él que Cristo le ha perdonado y le ha salvado y no se ha bautizado, debiera considerar ser bautizado. Debería de considerar obedecer al Señor a través del bautismo. El bautismo es un acto de obediencia a Dios y un testimonio de que yo he sido perdonado, ¿verdad?, de mis pecados y salvado por la gracia de Dios en Cristo. Eso es lo que implica, ¿verdad?, el hecho de, o es una de las implicaciones, porque hay muchas más, dentro de lo que es el simbolismo del bautismo. Entonces, muy importante, hermano, recordar, ¿verdad?, que Israel cayó en una situación de despreciar en cierta manera el plan de Dios. ¿Recuerdan? Ellos sabían que Dios les había dado la tierra de Canaán por heredad a Abraham, y cuando ellos fueron llevados a Egipto por causa de aquella hambruna que se generó, los 7 años de escasez, ¿se acuerdan del sueño de Faraón? Que él sueña 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Dice que en los años de escasez, todo el pueblo de Israel, o sea de Jacob, junto con sus hijos, van a Egipto, son llevados a la tierra de Gosén, ahí en Egipto. Dice que eran, no recuerdo ahorita el número, ¿alguien se acuerda? Como 120, no recuerdo bien, pero si alguien tiene el dato me ayuda, por favor. Lo cierto es que esos 7 años de escasez terminaron. ¿Qué tenía que hacer los judíos o los hebreos en ese tiempo? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que volver a Canaán, pero se sintieron tan cómodos, tan prósperos, tan sobreabundados en la tierra de Egipto, que dijeron que aquí nos quedamos. ¿Para qué nos vamos, verdad? Si aquí esta tierra fluye leche y miel, ¿verdad? ¿Para qué vamos? Pero obviamente Dios quería, hermanos, darles aquella tierra para que fueran testimonio de Dios al mundo. Obviamente durante esos 400 años que duraron esclavos, hermanos, fue la tierra habitada por naciones paganas, las cuales después tuvieron que guerrear contra ellas para sacarlos.
Imagínate, ¿no? O sea, así nos pasa, ¿no? A nosotros también. Que de repente Dios tiene un plan para nosotros, nosotros que de repente como que no lo queremos ver, como que no nos damos por enterados del plan que tiene para nosotros y andamos haciendo otras cosas, y ya cuando nos vemos con grandes problemas, ¿verdad? Al rato ya no hayamos qué hacer y tenemos que hacer igual el plan de Dios, pero se hace doble o triplemente difícil. Por eso, si tú reconoces que Dios tiene un plan para tu vida, que de hecho lo tiene, deberías considerar que ese plan de Dios en tu vida se vea cumplido. Lo más pronto posible. Entonces, retomando, hermanos, los judíos por eso tenían que ofrecer aquel cordero, para estar otra vez en comunión con Dios verdaderamente. Tenían que ofrecer aquel cordero para que Dios pasara por alto sus pecados. Mientras que en el caso de Egipto dice que el ángel pasó pero por encima de Egipto, destruyendo a todo primogénito, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esta historia, no? Bueno, hermanos, en nosotros es muy semejante. La base que era la Pascua para los judíos, la cena del Señor o el partimiento del pan, la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos también, y esclavos del pecado. El pecado que nos había condenado a estar separados de Dios, sin Cristo y sin Dios en este mundo, sin salvación, ajenos a los pactos de la promesa de parte de Dios, al pacto abrámico, al pacto davídico, particularmente el pacto davídico. No teníamos parte, hermanos. Pero ahora por Cristo, hermanos, tenemos perdón y vida eterna. Y es lo que queremos celebrar, que estando esclavos, ahora somos libres en Cristo. Porque Él fue el sacrificio por nuestros pecados, para que Dios pasara por alto nuestros pecados y no tuviésemos que morir por causa de ellos. Ya estábamos muertos por causa de nuestro pecado, pero Cristo nos liberó, ¿verdad? Entonces, lo que era para los judíos la Pascua, que ellos tenían que literalmente sacrificar un animal, Cristo ya fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ya no hacer más sacrificios por los pecados. Entonces lo que nosotros hacemos no es volver a sacrificar aquí a Cristo, ¿no? Por ejemplo, no estamos haciendo un sacrificio, estamos nosotros recordando el sacrificio de Cristo, nada más, recordando, teniéndolo presente, en un sentido de que su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Entonces, vamos a ir, hermanos. Quisiera compartir con ustedes primero a los Corintios 11:24. Ahí es donde aparece, hermanos, esta expresión respecto al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice? Fíjate qué curioso que ningún evangelio usa esta expresión de que el cuerpo de Cristo fue partido. Entonces, nosotros, hermanos, al participar o al celebrar la ordenanza del partimiento del pan, debemos tener presente que el cuerpo de Cristo fue partido. Y pudiéramos decir nosotros, pero realmente el cuerpo de Cristo no se fue partido, ¿verdad? En un sentido literal, no. Pero en un sentido, hermanos, espiritual lo fue. Lo vamos a ver. Miren, a mí me llamó mucho la atención que esta expresión solo aparece en este verso que leímos. Pablo expresa que el cuerpo de Jesús fue partido. Es claro que es una alusión metafórica, aunque en cierto sentido sí fue partido. Mira lo que dice Isaías 53:10, por favor. Vayamos al Antiguo Testamento. Isaías 53:10.
Así es. Entonces cuando algo es partido, de alguna manera es porque es quebrado, ¿verdad? Y en ese sentido dice que Jehová, ¿qué quiso hacer con su propio hijo? Quebrantarlo. ¿Cómo lo quebrantó? ¿Cómo lo hizo pedazos? Sujetándole a padecimiento. Hermanos, de verdad que esto es algo que tú y yo nunca vamos a poder comprender en su magnitud completa, lo que Cristo tuvo que sufrir por tu pecado. Sin duda, hermanos, que fue un sufrimiento muy grande, muy grande, porque ese sufrimiento, hermanos, tenía que satisfacer la ira de Dios por los pecados. A ti, no sé qué te parezca, hermanos, tener que pasar por toda una eternidad en el infierno. ¿Qué te parece a ti? ¿Como algo pequeño o algo muy grande, ¿verdad que es muy tremendo? Jesús estaba sufriendo, hermanos, en un sentido, el infierno eterno por ti, para que tú fueras perdonado. ¿Sí estamos captando la idea? Tuvo que Jesús sufrir, hermanos. Por eso dice que fue como partido, quebrado, siendo sujeto a padecimiento. A un padecimiento, hermanos, tan extremo, que precisamente solamente Dios podía sobrellevarlo en la persona de Jesús. Acuérdate, Jesús es Dios. Entonces solamente Jesús podía, hermanos, cargar con ese peso tan grande del pecado. Y si a eso le añadimos, hermanos, el hecho de que fue cargado el pecado de todos nosotros, de todo el mundo y de todas las generaciones. Imagínate el nivel de sufrimiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, yo estoy sufriendo esto por causa de algo malo que yo hice? Algo decimos, ¿verdad? Imagínate entonces el nivel de padecimiento de Jesús. Realmente nuestra mente no alcanza a comprender. Pero Jesús, hermanos, fue partido, fue quebrado en un sentido, ¿verdad? A través del sufrimiento que Él tuvo que padecer por ti, por mí y por todos aquellos que son salvos. Hermanos, en el ritual de la Pascua, déjame decirte que el cordero era degollado y literalmente era partido y era asado. Pero, hermanos, había una orden expresa, que no debía de quebrarse ninguno de sus huesos. Fíjate bien, vamos a Éxodo 12. Esto parece casi como estudio bíblico, ¿verdad? Pero no, hermanos, es para tener una referencia clara de estos aspectos que estamos viendo sobre la ordenanza. Éxodo 12:46, ¿qué nos dice ahí? Así es, ¿verdad? No vas a quebrar hueso. No sé, yo no conozco mucho sobre cómo destazar o cómo... Sí se llama destazar, ¿no? A un animal. Pero yo creo que de las coyunturas, ¿verdad? Es donde le cortan, ¿verdad? Era partido de sus coyunturas, pero sus huesos no eran quebrados. A veces nosotros vamos al pollo asado, ¿verdad? Y el pollo sí está... los huesos quebrados, ¿verdad? Le dan el machetazo ahí. Bueno, en cuanto al cordero pascual, hermanos, el cordero ciertamente era sacrificado, era degollado y era desmembrado, ¿verdad? Era partido, pero no debía de quebrarse ningún hueso. Vayamos a Números 9:12, hermanos, más adelantito, Números 9:12. Así es. Si Cristo es el Cordero ahora para la Pascua, para nuestra Pascua, que es el que Dios haya pasado por alto nuestros pecados, ¿qué tiene que ver el que no se le quebrara hueso al Cordero Pascual con Jesús? ¿Tendrá alguna conexión? ¿Tendrá algo que decirnos esto a ti y a mí ahora?
Claro que sí. Hermanos, todo esto que estamos viendo se conecta con el hecho de que a Jesús, no le tuvieron que quebrar sus piernas cuando él estaba crucificado. Fíjate lo que dice en Juan 19, 31 al 33. Porque era una práctica romana, hermanos, el quebrarle las piernas al condenado, debido a que si se acercaba a un evento importante y la persona no había muerto, tenía que morir lo más pronto posible, ¿verdad? Mas sin embargo, vamos a ver qué nos dice ahí estos pasajes. Juan 19, 31 al 33. Fíjate, no le quebraron las piernas. Y el versículo 36, hermanos, nos da ahí un dato interesante. ¿Qué dice? No tenía que quebrarse ningún hueso de él, ¿verdad? Volvemos, por la práctica de la crucifixión, ¿verdad? Lo que se buscaba era precipitar la muerte del condenado, ¿verdad? Quebrándole las piernas. Mientras la persona tenía sus piernas bien, todavía podía sostener su cuerpo, ¿verdad? Y poder jalar el aire que necesitaba para no morir. Pero una vez quebradas las piernas, todo el peso caía sobre sus hombros, ¿verdad? Y quedaba asfixiado. Por lo tanto, moría. ¿Cuál era la intención del Señor, hermanos? Evidentemente que no hubiera una fuerza externa que llevara a Jesús a la muerte, porque a través de su cuerpo partido, hermanos, se estaba cubriendo el pago por los pecados tuyos y míos. Fíjate qué importante es esto. Obviamente este es el cumplimiento del Salmo 34:20, si alguien lo quiere notar ahí. La relevancia de esto es para que la muerte de Jesús fuera natural y no provocada o precipitada por medios externos, ya que al quebrar las piernas los crucificados morían por asfixia. Algo interesante es saber, hermanos, que esta carta de Pablo se dice, ¿verdad?, que fue escrita, hermanos, antes de los evangelios. El evangelio de Mateo fue escrito entre los años 50 al 60, el de Marcos del 55 al 60, pero parece ser que tienen una fecha más exacta en cuanto a la carta a los Corintios, que fue en el año 55 después de Cristo. Como de los otros no hay seguridad, se dice que pudo ser en el año de entre el 50 o al 60, ¿verdad? Los primeros evangelios, que fue Mateo y Marcos, o Marcos primero y después Mateo. Pero se dice que Pablo escribió primero la carta a los Corintios. ¿Por qué es relevante este punto, hermanos? Porque él está reflejando a través de su escrito lo que realmente pasó con Jesús en cuanto a que su cuerpo fue partido. Los demás evangelios no lo mencionan. Nada más dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? Pero no hablan de que fue partido como tal, como lo menciona en el caso de 1 Corintios 11. Entonces, la carta fue escrita, hermanos, antes de los evangelios, de modo que ese es el primer registro bíblico de la institución de la ordenanza, la cual fue una revelación directa de parte del Señor para el apóstol. ¿Se acuerdan que ciertamente Pablo no vio a Jesús, ¿verdad? No conoció a Jesús antes, ¿verdad?, cuando él estaba vivo, sino que Jesús se le apareció y dice que Jesús le reveló todas las cosas. Por eso él pudo llegar a ser un apóstol, ¿verdad? Porque él tenía todo el conocimiento, pero por revelación directa de parte del Señor Jesús hacia él. Y en base a esa revelación, hermanos, él escribió en 1 Corintios 11 la forma de la institución de la cena del Señor. Entonces,
el hecho de decir, hermanos, que fue partido, exalta el nivel de su sufrimiento, que era parte del castigo que debía sufrirse debido al pecado, para que todo el que cree en Jesús, hermanos, sea indultado. Esta palabra no aparece en la Biblia, pero nosotros estamos como más relacionados con esa palabra. ¿Sí recuerdan lo que es un indulto, no? ¿Qué es indultar, hermanos? Perdonar, pero va más allá. Poquito más para allá, más lejos todavía. Es alguien que ha sido sentenciado a la muerte, le es, ¿verdad?, librado de ella. Le es indultado, le es quitado, ¿verdad?, la sentencia de su muerte, ¿verdad?, y se le deja en libertad. Porque nada más no era, ya no vas a morir, sino también, ¿qué era? Dejarlo en libertad. Por eso quise usar la palabra indulto, ¿verdad? Porque esa es una palabra que para nosotros, ¿verdad?, aunque nos resulta un tanto familiar, nos ayuda a entender mejor lo que pasó con Cristo, ¿verdad? En este caso, que en Jesús fuimos realmente perdonados cuando ya habíamos sido condenados por nuestro pecado. Y nos libró de la muerte para darnos libertad. Gloria a Dios, hermanos. Y eso es lo que debemos celebrar, precisamente. Parte de las cosas que debemos tener presente. Lo segundo que debemos tener presente, hermanos, es que la sangre de Cristo fue derramada. Mateo 26, 28, hermanos, ¿qué nos dice? Deliberadamente estoy usando diferentes textos en diferentes lugares para que me sigan en el estudio que hice, porque si no, para no quedarme yo solo. Así es, ¿verdad? Aquí sí aparece la palabra sangre derramada. Hermanos, al celebrar la Pascua, los judíos se tomaban o se bebían 3 copas durante la celebración. No sé cuántos de ustedes conozcan un poco de eso. Y si no, valdría la pena un día hablar, pero déjame decirte que al celebrar la Pascua, primero tomaban una copa, después tomaban una segunda, y en la tercera copa, hermanos, esta era conocida como la copa de la bendición, y era tomada después de la cena. Jesús precisamente usó, hermanos, como símbolo, hermanos, de su sangre derramada, esta tercera copa, la copa de la bendición. Esta copa se bebía, hermanos, después de haber cenado, como bien dicen los textos, ¿verdad? Después de haber cenado, dice que Jesús tomó la copa, ¿verdad? Y dice, después de haber comido el cordero, en este caso, ¿verdad? La cual representaba precisamente la sangre de Cristo, la cual sería derramada en bendición como confirmación del nuevo pacto. ¿Ustedes conocen el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Que el Señor quitaría, ¿verdad?, nuestros corazones de piedra y nos daría un corazón de carne. Nos daría un espíritu nuevo y nos daría su espíritu para que pudiéramos andar en sus mandamientos y cumplir sus ordenanzas y sus preceptos. Y que derramaría sobre nosotros su espíritu para que ya nadie tuviera necesidad de enseñarle nada a nadie acerca de Dios, sino que cada quien tuviera la experiencia personal de conocer a Dios. Y que a través del derramamiento de sangre del cordero que es Cristo en este caso, Dios perdonaría todas nuestras transgresiones y que jamás se acordaría de ellas. Por lo tanto, ya no hay necesidad de más sacrificios por los pecados. Estoy confundiendo el pasaje.
Pero esto es lo que implica el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué menciona que la sangre debe ser derramada? Miren, hermanos, el derramamiento de sangre en el sacrificio fue siempre un requisito, fíjate bien, un requisito de parte de Dios para poder establecer un pacto. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, por ejemplo, ¿se acuerdan que hizo un sacrificio Abraham? Ese sacrificio dice que había puesto él unos animales, uno a la derecha, o sea, la mitad, los había partido por la mitad, estaba uno por un lado y el otro por el otro lado, ¿verdad? Y dice que Dios estaba haciendo pacto con Abraham. El pacto consistía en que él y su descendencia serían su pueblo. La señal de ese pacto, hermanos, era la circuncisión. Y con él Dios estaba declarando que ellos serían su pueblo escogido. ¿Se acuerdan de lo que vieron ahorita en la escuela dominical? Dios le dice a Israel, ¿verdad? Yo te escogí no porque fueras un pueblo especial. Es más, eras un pueblo ¿cómo? ¿Dónde? Rebelde, pero decía insignificante. Insignificante. O sea, no te escogí porque fueras un pueblo grande, numeroso. No. Escogió a Abraham con una mujer estéril, imagínate, para formar de él una nación. ¿Qué más insignificante que eso, hermanos? Y dice que hizo de ellos una nación, la cual ahora nosotros conocemos como Israel, obviamente, y que a través de ella vino el Mesías. Entonces, hermanos, para cualquier pacto, hermanos, de parte de Dios tenía que haber sacrificio. ¿Qué hizo con la Pascua Dios, verdad? O sea, el sacrificio de aquel cordero y así, ¿verdad? Con cada persona que ha hecho un pacto, como en el caso, por ejemplo, de David. Obviamente hubo un sacrificio. Hubo derramamiento de sangre. Bueno, el derramamiento de sangre, hermanos, evidentemente era para establecer también el nuevo pacto. La sangre de Cristo era necesario que también fuera derramada para la remisión de los pecados y de los pecadores. Ahora pregunto, ¿qué significa la palabra remisión? Pago, dice mi hermano. Remisión significa perdón. Así de simple, perdón. Entonces, a través del derramamiento de la sangre de Cristo, el nuevo pacto declara que nuestros pecados han sido perdonados. Y que yo como pecador he sido perdonado, salvado. Fíjate lo que implica cuando celebramos esta ordenanza, hermanos. Que Jesús realmente, y sí en un sentido, ¿verdad? Él tuvo que derramar su sangre completamente, hermanos, para poder así establecer el nuevo pacto. El mismo texto lo confirma, ¿verdad? Cuando dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Sangre del nuevo pacto. Ahora, es interesante, hermanos, no perder de vista que la sangre de Cristo era necesario que fuera derramada para la remisión de los pecados y como un llamado de parte de Dios a ser obedientes a Dios. Yo ya había compartido una vez de esto, pero no sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Y ahí vemos, hermanos, cuál era el propósito de hacer un pacto con Dios. Pero veamos primero lo que dice Levítico 17:11, por favor. En cuanto a que la sangre debía ser derramada, obviamente. Fíjate, hermano,
Ah, qué interesante, ¿no te parece? Dice ahí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer ¿qué? Expiación. O sea, para quitar el pecado, eso significa expiar, quitar el pecado. Fuera, va a sacar expiación del pecado. Dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, no solamente, hermanos, somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos perdonados por ser pecadores. Ojo, porque si Dios nos perdona solamente los pecados, ¿sigo siendo entonces un pecador? Mientras que en Cristo, ¿verdad? Evidentemente nos dice que fueron perdonados mis pecados, pero también yo fui perdonado como pecador. Por eso ahora somos declarados justos y santos por Dios en Cristo. Ay, hermanos, qué maravilloso. Ahora vayamos a Hebreos, hermanos. Hebreos 9:22. Aquí está la conexión directa de este pasaje de Levítico. Ya les dije, parece estudio, pero no lo es, hermanos, Hebreos 9:22, ¿qué dice? No se hace el perdón, no se puede lograr el perdón si no hay ¿qué? Derramamiento de sangre. A veces nosotros, hermanos, hemos caído en el error de publicitear a Jesús, ¿verdad? ¿A qué me refiero? En que a veces si estamos viendo una película o la pasión de Cristo o algo, ¿verdad? Y que vemos que está sufriendo, lo están latillando, está siendo escarnecido, ¿qué decimos? Pobrecito, ¿verdad? Ay, pobrecito. Pero alguien dijo, pobrecito de nosotros si Él no hubiera hecho eso. Pobres de nosotros si Jesús no hubiera sufrido por nosotros. Porque si no tendríamos que hacerlo nosotros y de todas maneras no alcanzar perdón. Pero si se iba a establecer un nuevo pacto era necesario el derramamiento de sangre, porque en cuanto a la ley, ¿qué? ¿Qué leímos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión, ¿verdad? En cuanto a la ley de Dios, tenía forzosamente que haber derramamiento de sangre. ¿Dónde nace y surge, hermanos, el dar la sangre de un inocente por aquel que ha pecado? La primera referencia que tenemos de eso, hermanos, es el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia no lo expresa o no lo dice de manera expresa, pero lo infiere cuando dice que los vistió con pieles. ¿De dónde tomó las pieles? De aquellos animales que Él sacrificó para cubrir el pecado de Adán y Eva. Por eso ellos no murieron inmediatamente en el contexto físico. Sí murieron espiritualmente, pero no murieron físicamente. Porque era claro que Dios tenía un plan para ellos, un propósito, y Él manifiesta por primera vez la obra de expiación, de quitar el pecado a través de la muerte de un inocente. Por eso tenía Jesús, siendo el justo, morir ¿por quién? Por los injustos. Entonces la sangre de Jesús tenía que ser derramada. Primera de Pedro 1, 18 y 19, hermanos. Fíjate el efecto que tuvo precisamente el que hayamos sido perdonados del pecado y ser perdonados como pecadores. ¿Qué dice? Fíjense, hermanos, y esto es algo muy importante. Mucha gente usa como tipo de fetiche o amuleto el decir o declarar que la sangre de Cristo tiene poder. Es una forma errónea de querer utilizar la idea de la sangre de Cristo, porque normalmente lo hacen como una forma de protección para algo malo o para, no sé exactamente qué sea,
el concepto, pero hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para salvar, para perdonar a todo aquel que se arrepiente y cree. No importa cómo sea, qué sea y qué haya hecho, la sangre de Cristo tiene poder para salvar y transformar a cualquier persona. No es en el sentido, ¿verdad?, de verlo como un aspecto de buena suerte. No, hermanos. No caigamos en eso que parece como muy espiritual, pero no lo es, ¿verdad? Cierto, hermano. Es una herejía en realidad eso. Hacer uso de la sangre de Cristo tiene poder para muchas de estas cuestiones, es algo realmente perverso. Entonces, hermanos, fíjate qué interesante. Todo aquel que de verdad ha sido redimido, perdonado por Cristo, dice que ahora fue rescatado de su vana manera de vivir. Nadie que ha sido salvado por Cristo vive igual como vivía antes. No puede ser como era antes. Y si todavía lo es, quiere decir que todavía entonces no ha sido perdonado, no ha sido redimido, no ha sido expiado sus pecados. ¿Por qué? ¿Porque Cristo no lo ha logrado? No, porque la persona no se ha arrepentido y no ha creído verdaderamente. Necesita la persona realmente creer y arrepentirse para tener el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, ya antes lo había yo compartido, pero les recuerdo que estas palabras que hemos visto de parte de Jesús son eco del pronunciamiento de Moisés en Éxodo 24:8. Una vez que él estuvo en el monte Sinaí y desciende, después de que Dios le ordena, ve al pueblo y diles que quiero hacer pacto con ellos. Vamos a ver ahí Éxodo 24:8. Y dice que Moisés esparció la sangre del cordero para confirmar el pacto que Dios estaba haciendo con Israel, pero para que lo obedecieran. Vamos a ver. Así es, ¿verdad? En el verso número 7, hermanos, dice que cuando Moisés estaba haciendo todas estas cosas, de hecho, ya lo habíamos visto, no sé si se acuerdan de esto que les había explicado una vez, de ahí, dice que en el versículo 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué? Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Cuando Moisés vuelve a confirmar esto, en el versículo 7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. A través de la sangre de Cristo que ha hecho o válido el nuevo pacto, los que hemos hecho pacto con Cristo en este nuevo pacto, ¿cómo debemos decir? ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que entender. Que cuando yo participo de la ordenanza y reconocer o tener presente que la sangre de Cristo fue derramada, era para establecer el nuevo pacto. Un pacto entre Dios y nosotros ahora. Y que ahora nosotros hemos recibido también mandamientos de parte de Dios, los cuales tenemos nosotros que responder a Dios. ¿Cómo? Haremos todas las palabras que Dios nos ha ordenado. Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, en obediencia al Señor, siendo fieles, no perfectos, pero sí fieles al Señor. Por eso se entiende o se debe sobreentender que una persona que participa de la ordenanza debe de tener esa vida de fidelidad y obediencia al Señor. No perfecta, estamos hablando, pero hermanos, no de vivir en la vana manera que teníamos antes. Si alguien está viviendo en su vana manera de vivir que tenía antes de conocer a Cristo y quiere participar de la cena, dice que eso es peligroso. Dice que es tomar la cena indignamente. Y aquel que toma la cena indignamente corre el riesgo de estar enfermo o morir. Cosa seria, ¿no? Cosa seria. Por lo tanto, o sea,
Dios quiere que le demos la debida importancia y respeto a esta celebración, no por el pan y en la copa, sino por lo que representa eso. Dice la Biblia que tiene por inmunda la sangre del pacto y el sacrificio de Cristo, porque está pecando ¿cómo? Deliberadamente. Por eso esto es algo importante. Dios quiere que todo creyente sea partícipe de esta ordenanza, pero que tome con seriedad la ordenanza. Porque puede haber consecuencias terribles para él, ¿no? Entonces, es claro, hermanos, que la sangre del nuevo pacto no era de un animal, sino la propia sangre de Cristo en cumplimiento a las exigencias justas de la ley divina. Vayamos nuevamente a Hebreos 9, del 11 al 14, hermanos, y ya con esto ya terminamos. Hebreos 9, del 11 al 14, ¿qué nos dice ahí? A los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate, hermano, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con aquella sangre del cordero y rociarla como ofrenda y como confirmación del pacto de parte de Dios y del pueblo, en que el pueblo iba a obedecerlo y Dios iba a bendecirlo. Pues es que Jesús entró al mismo cielo, a la presencia de Dios, con su propia sangre. ¿Y qué hizo? Derramó su sangre delante de Dios, el Padre, para decir, ellos ya están perdonados. Y nosotros nos comprometimos con Él para obedecerlo, para honrarlo. Amén. Sí, porque si no, ¿dónde queda el pacto? El pacto es el convenio entre dos o más personas prometiendo cumplir. ¿Dios ha hecho su parte? ¿Tú has hecho la tuya? ¿Qué pasó pues, verdad? Entonces nos toca hacer nuestra parte. Nos toca hacer nuestra parte. Con todo esto, hermano, lo que el Señor quiere dejar claro para todo aquel que ha creído que en verdad sus pecados han sido perdonados y que aún Él mismo ha sido perdonado a través del sacrificio y la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Si esto es así en ti, debemos pues entonces de responder al Señor buscando ser siervos fieles y obedientes, dispuestos no solo a vivir para adorarlo y adorarlo con nuestras vidas, sino también que su nombre sea glorificado a través de nosotros. Al buscar cumplir con el plan eterno y perfecto de extender su reino a todo el mundo y de dar a conocer a Jesús, hermanos, a toda persona. Una vez que se está en Cristo, o sea, todo aquel que creyó en el sacrificio de Jesús y se sabe perdonado y salvado, ahora es de Cristo, ahora vive por Cristo y ahora debe de ser para Cristo. Eso implica el pacto, hermanos. Dios es con nosotros y nosotros tenemos que ser con Él. Pero verdadera y genuinamente, hermanos. No de palabra, sino de hecho y en verdad. Y no solamente aquí, hermanos. Es en la calle, en el trabajo, en la casa, en donde quiera que estemos. Debemos reflejar, ¿verdad?, que somos de Cristo, ¿verdad?, y que vivo para Cristo y para que su nombre sea glorificado. Amén. Que así sea, hermanos, para la gloria de Dios. Vamos entonces, hermanos, a participar de esta ceremonia.